Hola, hola, buenas tardes, gente linda. Un cordial saludo de parte de este su amigo y servidor en Cristo, Esteban Vera, y la Iglesia Cristiana del Aire GC. Gloria al Señor, alabado sea nuestro Dios. Bendito sea Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Una de las evidencias rotundas, contundentes, en que la salvación sí se pierde, está en el pasaje de, de Lucas, capítulo 15, versículo 11 en adelante, en la parábola del hijo pródigo. Esa es una evidencia rotunda, contundente, irrefutable de que la salvación sí se puede perder. Sí se puede perder. Ya hemos compartido algunas veces sobre este tema, pero una vez lo vamos a hacer en esta hora. Y vamos a leer. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. Les repartió. Mire, aquí el hijo pródigo, hay uno, no los 2 hijos, dice que tenía 2 hijos, pero solo uno le estaba pidiendo su parte. Y el Señor no es que le dio su parte y dijo, bueno, ya tú quieres tu parte, toma tu parte. Dice, les repartió. O sea, de una vez dijo, bueno, entonces si tú quieres tu parte, de una vez voy a hacer la repartición. Eso es lo que se entiende. Le dio a los 2. Sigue diciendo, versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Vamos paso a paso. Dice que el hijo menor juntó los bienes y se fue. Se fue de la casa. Mientras está dentro de la casa del Padre, simboliza estar dentro, bajo la cobertura de la gracia. Bajo la cobertura de la gracia. Mientras el Hijo estaba dentro o en los predios, dentro de los predios del Padre, el Hijo estaba bajo la cobertura de la gracia, bajo la protección del Padre. Estaba seguro, no estaba perdido, no estaba muerto, estaba vivo, seguro, bajo cobertura del Padre. Amén. Y dice, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició, perder lo que tenía junto al Padre. ¿Qué tenía junto al Padre? Vida, riqueza, cobertura, gracia. Desperdició, simboliza perder. Sus bienes viviendo perdidamente. Se perdió, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Qué le faltaba? La gracia, la cobertura, la vida, el bien, la luz, la verdad. Todo eso lo perdió. Todo eso lo malgastó. La gracia es estar en los terrenos del Padre. La gracia simboliza estar en los terrenos del Padre. Y todo esto, hasta aquí que vamos leyendo, el Hijo lo tenía y lo perdió. El Hijo lo tenía y lo perdió. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra
el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Los cerdos simboliza, pues, simboliza mal, simboliza perdición, simboliza mendicidad, simboliza no cobertura, pues el cerdo es un animal despreciable descrito en el Antiguo Pacto por nuestro Dios. Así que estar apacentando cerdos, y más adelante vemos que aún quería comer de eso, significa comer de lo despreciable. Y no se puede estar dentro de la gracia y comer algo despreciable. O no se puede estar fuera de la gracia y comer cosas apreciables. Entonces hasta aquí estamos leyendo que el Hijo que estuvo bajo la cobertura de la gracia estaba ya perdido, derrotado, prácticamente muerto, que lo leeremos más adelante. Y deseando llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Fuera de la gracia eres un mendigo. Fuera de la gracia no tienes riqueza. Fuera de la gracia eres despreciable, como los cerdos, porque estaba deseando comer de lo que comían los cerdos. Despreciable. Amén. Y volviendo en sí, dijo, y volviendo en sí, o sea, despertando, volver en sí, resucitar, simboliza resucitar, despertar. Amén. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Estaba deseando, estaba anhelando. ¿Por qué estaba anhelando? ¿Por qué estaba deseando? Porque había perdido, porque estaba muerto. Y en el último suspiro, como quien dice, despierta y reacciona, revive, resucita. Resucita en sus cabales y desea. O sea, cuando se está perdido, se desea qué. Y si desea es porque algo, por lo menos lo pensamos, de que ese algo me va a resultar en bien para mí. Deseo estar bajo la cobertura, otra vez del Padre, en las inmediaciones del terreno del Padre, terreno de gracia. ¿Ya? Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Estando lejos, el Padre lo vio y fue movido a misericordia. Así que la gracia en el Padre nunca se perdió. Estuvo ahí. La gracia estuvo vigente. La gracia estuvo esperando. La gracia nunca se perdió en el Padre. Se perdió en el Hijo, no en el Padre. Se perdió en el Hijo, no en el Padre. ¿Amén o no amén? Se perdió en el Hijo. Alguien va a decir, no, nunca se perdió porque el Hijo regresó. Sí. Es lo que le estoy diciendo. El Hijo dice el versículo 13, que desperdició, significa perder. Viviendo perdidamente, significa perder. Vivir perdidamente, significa estar muerto. Viviendo perdidamente significa estar muerto.
¿Amén o no amén? Aleluya. Dice, y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. O sea, otra vez digo, en el Padre la gracia nunca se perdió. Es que la gente dice, no, porque la gracia no se pierde. Claro que no se pierde en Dios. En Dios jamás se pierde. En el hombre sí se pierde. En el hombre sí se pierde. En el Padre nunca se pierde la gracia. La gracia está vigente. La gracia está activa. Siempre. Siempre la gracia está activa. La gracia está vigente. Y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El Hijo que un día estuvo, mientras él estuvo dentro de la casa del Padre, casa de gracia, no podía darse esto. No estaba pecando contra el cielo ni contra el Padre. No había pecado. Cuando tú pecas, cuando estás fuera de la gracia, cuando tú te sales de la gracia, no porque Dios te bote de su territorio de gracia. Dios no vota a nadie. Dice la palabra que el que viene a mí, yo no le echo fuera. El que viene a mí, yo no le echo fuera. El Padre nunca vota a nadie. Amén. Pero el hombre, si se sale de la gracia, pierde. El Hijo, mientras estuvo dentro de la casa del Padre, no había pecado contra el cielo ni contra el Padre, porque estaba encerrado en una cobertura de gracia. Amén. Gloria al Señor. Pero Padre le dijo a su sierva, a ver, vamos más arriba. Y versículo 21 de Lucas 15. Y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no soy digno. O sea, hubo un tiempo que sí era digno de ser llamado su hijo. Hubo un tiempo que sí era digno de ser llamado su hijo. Pero ahora él está reconociendo, dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Por qué? ¿Por causa del Padre o por causa de él mismo? Vamos, ¿por causa del Padre o por causa de él? Jamás fue por causa del Padre. El Padre nunca lo votó. El Padre nunca lo despreció. Por tanto, si nunca lo votó, si nunca lo despreció, significa que la gracia estaba vigente. Mas él se fue despreciando al Padre. Él despreció al Padre, no el Padre al Hijo. Él despreció al Padre. Despreció su cobertura. Despreció el territorio de gracia. Despreció la cobertura de gracia. Perdió, desperdició. Amén. Aleluya. Ya no soy digno de ser llamado Dios. Pero el Padre dijo a su siervo, sacar el mejor vestido y vestirle, y ponerle anillo en su mano y calzarle sus pies. Los aditamentos de la gracia están en la casa del Padre. Nunca se perdieron. Nunca el Padre dijo, ¿sabes qué? Yo te recibo, mi hijo, pero la verdad, espérame hasta mañana que tengo que comprar vestidos, tengo que comprar zapatos y tengo que comprarte un anillito para que vuelvas a ser mi hijo. No. El Padre siempre tuvo vestido, calzado y anillo.
O sea, siempre hubo, nunca estuvieron, nunca faltó en la casa del Padre los aderezos, los aditamentos de la gracia. Nunca se, cuando el Hijo se fue, no es que el Padre dijo, boten toda la ropa, boten todos los zapatos y ese anillo vendámoslo. Vendámoslo porque ya no va a hacer falta aquí en esta casa. El Padre nunca hizo eso. Siempre estuvo en la casa del Padre los aderezos, los aditamentos de la gracia, vestido, calzado y anillo. ¿Cómo te quedó el ojo? En Dios no se pierde la gracia. En Dios no se pierde la gracia. En el hombre sí se pierde la gracia. Ya te he demostrado cómo perdió el Hijo la gracia. Viviendo locamente. Otra vez te leo el versículo 13. ¿Qué hizo el Hijo? ¿Cómo murió? ¿Cómo perdió? ¿Cómo despreció la gracia? El versículo 13. Y muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se lejos, se retiró de la casa de gracia, se retiró, se fue lejos, salió de la casa de gracia, salió de la cobertura del Padre. Eso simboliza perder, dice, lejos de la casa, a una provincia apartada, a una provincia de oscuridad, a una provincia de tiniebla, a una provincia de mendicidad, a una provincia de hambre, a una provincia de muerte. Perdió. Y allí desperdició. Significa perder, simboliza perder, desperdició. Amén. Sus bienes viviendo perdidamente. Viene de la palabra perder. Perder. ¿Qué perdió? La gracia, la cobertura del Padre. Perder. Y perder significa muerte espiritualmente. Espiritualmente simboliza, viviendo perdidamente, simboliza morir, muerte. Y el versículo 22 ya estábamos. Pero el Padre dijo a su siervo, sacar el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Ya lo explicamos. Y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Hagamos fiesta. ¿Por qué? Porque uno que estaba perdido fue encontrado. Uno que estaba muerto ha vuelto a la vida. Pero ese que estaba perdido, ese que se perdió, ese que estaba muerto, en otro instante sí tenía vida. Cuando estaba en la casa del Padre, tenía vida y no estaba perdido. Por ende, estaba en la gracia. Pero él salió de la casa, se fue, perdió, salió de la gracia, de la casa de gracia, perdió, murió. Y se hace fiesta porque se regresa. Porque el que estaba perdido regresa. Porque el que estaba muerto resucita. Lo dice la Biblia. No es invento mío. Porque este mi hijo muerto era. Porque este mi hijo muerto era. Coma. ¿Sí o no? Cuando estaba con el Padre, estaba vivo. Salió de la casa del Padre. Murió. Muerto era. Y ha revivido. ¿Por qué? ¿Por qué revive? Porque viene de regreso a la casa de la gracia, a la cobertura del Padre.
regresa. O sea, sí se puede perder y volver a recuperar, a revivir. Se había perdido. Se había perdido. Se había perdido significa que un día no estaba perdido. En un momento no estaba perdido. Se pierde y se lo vuelve a encontrar. Porque si no se lo encuentra, significa que se pierde para siempre. ¿Verdad? Estaba perdido. ¿Y qué? ¿Y qué dice? Y es hallado. Se perdió y se lo volvió a rescatar. Amén. Y comenzaron a regocijarse, a hacer fiesta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquel que alguna vez estuvo bajo la cobertura de la gracia, bajo el techo de la gracia, en el Padre, en la casa del Padre, se perdió, murió, perdió, estaba perdido, estaba muerto. ¿Eso qué significa? Que perdió la gracia, perdió la cobertura, perdió todo el bienestar que tenía en el Padre, se había perdido, había muerto. Y ese que estaba perdido, ese que estaba muerto, volvió a resucitar, volvió a ser hallado. ¿Es invento mío o lo dice la Biblia? ¿Ya? Aleluya. Gloria a Dios. Y vamos a quedarnos ahí porque yo tengo un mensaje poderosísimo que ya lo compartí, pero lo podemos revivir sobre el hijo mayor. Pero vamos a quedarnos ahí para no hacer largo el video. Así que, ¿se pierde o no se pierde? ¿Qué más evidencia, mi querido hermano, mi querida hermana, para entender esto de la gracia, si se pierde o no se pierde? ¿Qué más evidencia? ¿Cómo más se te puede hacer entender que, así como te lo estoy explicando, hasta el más torpe lo puede entender? Hasta el más torpe lo puede entender. La gracia en el Padre nunca se pierde. La gracia en Dios nunca se pierde. La gracia de Dios siempre está vigente, siempre está activa, siempre está esperando que aquel que una vez estuvo bajo la gracia reviva, despierte y sea hallado otra vez. ¿Se pierde o no se pierde? Se pierde la gracia. Pero porque si el Hijo no hubiese despertado, si el Hijo no hubiese recapacitado, o si hubiese quedado especulando, diciendo, ¿sabe qué? No puedo regresar a la casa de mi padre. Imposible, mi padre tiene que estar bravísimo, tiene que estar enojadísimo. Y estoy seguro que si yo me ve de lejos, posiblemente me mande a fusilar por haberlo despreciado, por haber desperdiciado lo que me dio. Tiene que estar echando fuego por los ojos. No, yo no voy. Prefiero quedarme aquí. Ahí comeré pues de lo mismo que comen los cerdos, comeré y aquí me quedo. Pero yo no voy a pasar esa vergüenza de regresar. ¿Qué dirán los mismos trabajadores de mi padre? Se me van a burlar. Mi hermano también tiene que estar bravísimo conmigo. No, yo no regreso. Ya, si es de morir, aquí me quedo. Si el hijo hubiese pensado así, se perdía para siempre. Se perdía para siempre. O sea que la salvación sí se puede perder. Y se puede volver a encontrar con la gracia. Pero también se puede perder para siempre. ¿Cómo más te lo explico?
Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, te alabamos, Señor. Te exaltamos y te damos gloria, honra y alabanza. Padre Celestial, glorifícate cada día más en nuestras vidas, Señor mi Dios. Haciendo, Señor, oh Padre eterno, esa obra preciosa, gigantesca, que es por amor. Padre Celestial, instrúyenos el alma, instrúyenos el corazón, oh Padre eterno, para hacer siempre conforme a tu querer y a tu hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Se despide su hermano y amigo en Cristo, Esteban Vera, y la Iglesia Cristiana del Aire, GZ. Hasta una próxima oportunidad, si así Dios lo permite. Bendiciones. Un abrazo para todos.